Perfecto, señores estudiantes. Vamos a estudiar lo que es el artículo 57, ¿no? ¿Qué dice el artículo 57? Se denomina servicio de transporte comercial el que presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requiere de un permiso de operación en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Perfecto. Entonces, miren, el transporte comercial, ¿qué dice? Es el que se presta a terceras personas, ¿no es cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de una contraprestación económica. ¿Qué significa contraprestación económica? Es decir, lo que usted cobra por lo que realiza. Es decir, yo cojo un taxi, ¿no? Yo soy el taxista. El señor Jonathan Sigüencia me contrata a mí, ¿sí? Para que le traslade del Parque Maldonado al terminal terrestre. Perfecto, ¿no? Entonces, yo estoy realizando una actividad comercial. Por esa actividad comercial, a mí me paga, ¿no es cierto? Me paga la carrera, para ser más prácticos. Eso es una contraprestación económica. Es decir, yo cobro por lo que hago. Siempre que no sea de transporte de servicio colectivo o masivo. Colectivo, bastante gente. Masivo, muchísima gente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se necesita para operar en un servicio comercial de transporte? Un permiso de operaciones. Sí, avanzamos. Dentro de esta clasificación, entre otros, miren, se encuentra el servicio de transporte escolar, el institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixta, turísticos y los demás que prevén en el reglamento, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación del Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ahora bien, lo que yo les decía, ¿no?, anteriormente, esta clasificación se encuentra en el servicio de transporte escolar. También, ¿no? Ustedes saben, el transporte escolar es un tema bastante minúsculo en relación a lo que tiene que ver al transporte colectivo masivo. Instituciones que también prestan este transporte, los taxis, ¿no? Las tricimotos, carga pesada, ¿no?, que es un transporte comercial, ¿no? La carga liviana, mixtos, recordaránse, hoy hay vehículos que llevan personas y también carga, turísticos, lógicamente, y para todo esto, ustedes saben, hemos hablado del tema de la formalidad del transporte, de la organización, ¿no es cierto? ¿Qué debe haber? Un permiso de operaciones para que ejerzan esta actividad. Sí, perfecto. El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano, ¿no? No olviden, territorio ecuatoriano. Establecido en el permiso de operaciones respectivo, de acuerdo al permiso de operaciones que tenga un taxi, por ejemplo, y fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias, ¿no? Es decir, un taxi, ¿qué es lo que tiene su área exclusiva? Es dentro del territorio ecuatoriano, ¿no? Dentro de que tiene el permiso de operación respectivo, ¿no es cierto?, de acuerdo al territorio donde se desenvuelve o donde está la cooperativa. Y lógicamente puede ser un taxi fletado ocasionalmente. Es decir, si yo me deseo trasladar de Quito a Riobamba, puedo fletar un taxi, ¿no es cierto? Pero ese es un tema fortuito, es un tema ocasional, ¿no? En cualquier parte del país, es decir, donde yo me encuentro, ¿no? Y está prohibido establecer rutas y frecuencias, es decir, ese mismo taxi todos los días no puede establecer una ruta o una frecuencia de Quito a Riobamba, ¿no? Porque es simplemente un taxi fletado de forma ocasional, ¿sí? El transporte, el artículo 58 nos habla que el transporte por cuenta propia es un servicio que satisface la necesidad de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas
de las personas naturales o jurídicas mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá una autorización en los términos establecidos en la presente ley. No se incluye a esta clase el servicio particular, personal o familiar. Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante la autorización por cuenta propia servicios de transporte público o comercial. En caso de incumplimiento serán sancionados con la suspensión revocatoria de la autorización según lo determine la máxima autoridad conforme al proceso que señale en el reglamento específico. Muy bien, entonces, clarito, ¿no? El comercial, un estipendio que usted recibe, ¿no es cierto? El comercial es contra una prestación de servicio. Y el transporte por cuenta propia es el que tiene el servicio que satisface su necesidad de movilización de personas o de bienes, pero es suyo, de cuenta propia, es decir, es autónomo, ese le sirve a usted. Perdón, en el ámbito de las actividades comerciales, es decir, su vehículo puede usted utilizarle para cuenta propia de ámbitos comerciales. No olviden, personas naturales somos nosotros, jurídicas, las que tienen servicio, están dentro del servicio público, son autoridades, ¿no? Ellos son personas de este momento jurídicas, ¿no es cierto? Mediante el uso de su propio vehículo o flota privada, ¿sí? Avanzamos. Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia, no olviden, deberán obligatoriamente ser parte y constar en los activos de las personas naturales o jurídicas que presten dicho servicio y estar debidamente matriculados a nombre de dichas personas. Es decir, su vehículo de cuenta propia debe estar matriculado a nombre suyo, ¿sí? Que sea un activo, ¿no es cierto? Es decir, un activo suyo, que ese vehículo sirve para usted y está matriculado para usted. Los vehículos que consten matriculados a nombre de otra persona natural o jurídica diferente no podrán prestar el servicio de transporte de carga por cuenta propia. Sí, es decir, usted, si su vehículo está matriculado a nombre suyo, eso es netamente suyo, es personal. Pero si ese vehículo está matriculado a nombre de otra persona, ya no puede prestar el servicio de transporte de carga a cuenta propia. No, cambia el sentido. Ya no es cuenta propia, eso ya pasaría a ser un alquiler. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. El artículo 58.1 se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias del transporte de sus propietarios sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden analizar el vehículo de transporte particular es particular, ¿no es cierto? Ese no ejerce ninguna actividad con fines de lucro. Eso le sirve a usted como propietario, es un transporte particular que no está a expensas de contratación de terceras personas para que usted ejerza la actividad. Entonces, el vehículo de transporte particular es el que satisface sus necesidades propias, ¿no es cierto?, del transporte de sus propietarios sin fines de lucro. El artículo 59, el transporte internacional de personas y mercancías es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Consecuentemente, se requerirá de un contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país. No olviden que en la primera clase nosotros hablamos de un poco de la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Y ahí había el segundo punto, los tratados y convenios internacionales. Entonces, lógicamente, nuestro país tiene tratados y convenios internacionales con países del mundo, ¿no es cierto? Y básicamente en el tema de materia de tránsito. Entonces, ¿qué es el transporte internacional de personas y mercancías? Es un servicio de transporte público, ¿no es cierto?, que garantiza nuestro Estado, ¿no? Y que consecuentemente requerirá un contrato de operaciones que establece la ley, ¿sí? El artículo 60 nos dice que el transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio público que se lo realiza solo dentro de los límites establecidos para la zona de integración fronteriza respectiva,
requerirá de un contrato o permiso de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país. Muy bien, para que ustedes lo entiendan, el transporte fronterizo, ¿no es cierto?, de personas y mercancías es un servicio público que se lo realiza única y exclusivamente en los lugares establecidos por la zona de integración fronteriza, es decir, dentro de la zona de frontera está autorizado este transporte fronterizo, ¿no es cierto? Que lógicamente tendrá que tener el contrato o permiso de operaciones de acuerdo a lo que determina la ley. Vamos a pasar a analizar el capítulo 2 de los servicios conexos del transporte terrestre. No olviden, conexos son los que tienen conectividad, es decir, tienen conexión, ¿no? Son conexos al transporte y al servicio que brinda, ¿no? El artículo 61 nos dice que los terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia se consideran servicios conexos del transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque y el desembarque de pasajeros y cargas en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sea estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados o de particulares, están sometidos a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Perfecto. Entonces, mire, son servicios conexos, un terminal terrestre, ¿no es cierto? Un puerto seco y estaciones de transferencia, ¿no? Se consideran estos servicios conexos del transporte terrestre buscando la centralización en un solo lugar del embarque y desembarque, ¿no es cierto? Para usted tener una visión clara de dónde debe dejar a sus pasajeros, retirar a sus pasajeros, recoger su carga, dejar su carga, ¿no es cierto? En condiciones de seguridad. Es decir, es exactamente un tema de regular las cosas, de que estos servicios conexos puedan brindar la mayor seguridad a las personas que lo utilizan o a los bienes que se transportan, ¿no es cierto? Ya. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación. Título habilitante es el permiso de operaciones, ¿no es cierto?, que tiene cada vehículo para poder hacer este trabajo, ¿no? Otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo competente, deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas ciudades para tomar o dejar pasajeros. Es decir, no olviden que los vehículos del transporte público de pasajeros con el título habilitante deben ingresar inmediatamente a los terminales terrestres de las respectivas ciudades, es decir, de acuerdo al permiso de operaciones que tenga cada cooperativa, ¿no es cierto? O cada o los que brindan el servicio de transporte público, ¿no es cierto? Avanzamos. Artículo 62. La Comisión Nacional establecerá las normas generales del funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios del transporte habilitadas. En las ciudades donde no existen terminales terrestres, los gobiernos autónomos descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos del transporte público inter e intraprovincial de pasajeros. Muy bien, recordarán si yo les decía, queridos estudiantes, que hoy los municipios tienen la competencia de tránsito, ¿no es cierto? Pero para realizar un terminal terrestre, obviamente, se debe realizar con la Comisión Nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, las especificaciones técnicas, todo lo que concierne a cómo se debe hacer un terminal terrestre, la ubicación geográfica, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que tienen los municipios, las normas técnicas que regula la Agencia Nacional de Tránsito. Pero en las ciudades que no existen estos terminales terrestres en base a la competencia
que tengan los municipios, ellos determinan el lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos del transporte público, ¿no es cierto? Es decir, esto es una norma de regular, ¿no? Es decir, usted tiene que tener en una ciudad un ordenamiento, no puede bajarse ni subirse dentro de los lugares públicos. Recordaránse que al inicio de nuestras clases hablábamos de que hay que ser muy respetuosos exactamente con las señalizaciones de tránsito, ¿no? Hay que cruzar por los pasos cebras, hay que respetar. Entonces, miren cómo va influenciando nuestra materia en cuanto tiene que ver a los ordenamientos que tienen las ciudades cuando no hay terminales, les compete a los municipios poner en las zonas urbanas donde subirse o donde bajarse los pasajeros. ¿Sí? Avanzamos. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, espérame un segundito, por favor.